acumula. Y acumularlo hay que sacarle. ¿Cuánto es la bulimia que nosotros tenemos habitualmente? La bulimia que nosotros manejamos es en promedio de 5 litros. ¿Con cuánto es incompatible con la vida? Pues obviamente menos del 50%. El organismo es muy sabio. Si tenemos este tipo de lesiones, dice, bueno, dejo de trabajar riñón, dejo de trabajar. ¿Para qué? Para que este cerebro que nosotros tenemos, que nos tiene que ayudar a trabajar en todo lo demás, siga funcionando. Por eso las heridas punzantes tienen su forma. Y ahí vienen las cortopunzantes. Aquellas en las cuales tienen filo, pero también tienen punta. Entonces se caracterizan por tener bordes nítidos, que esos bordes siempre tienen punta, pero te van a decir por dónde entró y por dónde salió. Entonces, aquí sí nos dice los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Vean ustedes, así como les decía hace un ratito, nosotros tenemos una herida, tenemos que hacer la medición del largo de la herida, ¿sí? De cuántos centímetros se presenta esa herida. Los bordes, ¿sí? Los bordes lineales, bien conformados, bien, sin ningún problema. Ahí está. Pero una de las cosas que tenemos es también el ángulo. ¿Qué es el ángulo? Si es por eso les decía hace un ratito, si es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, muy bien, ya lo aprendimos. Pero si es hecha de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. O en una distancia en la que es de izquierda a derecha, pero es en una zona determinada, por ejemplo, exclusivamente en la región abdominal. Eso es una de las cosas que nosotros vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque también influye, por eso dice, suelen presentar un ángulo agudo, tienen que ser más profundas que largas. Y esto tiene que ver mucho también con la presentación o la altura de la persona. ¿Sí? Si la persona tiene la misma altura en promedio, pues las lesiones van a ser más hacia el tórax. Cuando la persona es más baja, entonces también la persona tiende a hacer las heridas de una forma de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dependiendo de la altura de la persona. Por eso es muy importante cómo se generó esa herida. ¿Todas esas van a tener la cola de ratón? Sí. Todas ellas tienen la cola de ratón. Pero una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es eso. Tenemos también heridas contundentes. Las que es contundencia, la fuerza generada. ¿Qué significa una herida contundente? Esas las vemos principalmente, por ejemplo, cuando utilizan un hacha, cuando utilizan algo que tiene filo, pero le generaste una fuerza suficiente para romper. ¿Qué rompes? Por ejemplo, en las hachas, por ejemplo, utilizas la fuerza y, pum, y va hacia la cara, por ejemplo, o al cráneo. Y ahí tienes exposición de materia encefálica y todo, y deformidad. Por eso es contundente, es la fuerza que tú estás generándole para causar un daño a la persona. Entonces tenemos punzante, cortante, corto, contundente, punzo, cortante, contundentes. Esas siempre van a ser generadas por la fuerza que emplea la persona para generar la lesión. Y al generar esa lesión, nosotros tenemos una parte importante. También como cae, como es la fuerza generada, también es como como los beisbolistas, no los boxeadores, iba a decir. Cuando, por ejemplo, si ustedes saben, cuando están jugando béisbol, lanzan la pelota, el jugador se debe de colocar ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Los beisbolistas se colocan de acuerdo a su hemisferio dominante
y por lo tanto, si son zurdos, se colocan del lado derecho y si diestros, se colocan del lado izquierdo. Entonces, eso hace que tú puedas determinar, de acuerdo al golpe generado por la contundencia y la fuerza dada, quién la dio, si el golpe cae del lado derecho o del lado izquierdo. Eso es una de las cosas que tienen la contundencia de un golpe. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Porque ya hablamos de heridas cortantes, ya hablamos de contusiones. Ahora tenemos que hablar de otro punto importante. Traumatología forense tiene que ver heridas por arma de fuego. ¿Qué es esto? Si es un proyectil único, si son proyectiles múltiples, cómo fueron generados. Si tiene una zona de fish positivo o de una zona de fish. Si es a boca de jarro. Recordemos que cuando es a boca de jarro es que está tocando, ¿sí? La piel, el cañón, ¿ok? Esa es a boca de jarro. A corta distancia. A ver, voy a ver la que me están preguntando. Ah, gracias, Brian. Voy a, vayamos si quiere. Bien, entonces tenemos heridas por arma de fuego. Recuerden ustedes, las heridas por arma de fuego se van a manejar de a boca de jarro, a corta distancia y a larga distancia. A boca de jarro son todas aquellas lesiones que se presentan y que ya los había yo dicho, se pega el cañón en la persona. A corta distancia es a menos de 60 centímetros. A larga distancia, pues obviamente a más de 60. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es muchos de los factores, que es cuando se dispara a corta distancia, qué es lo que deja, qué marca te deja. Por ejemplo, en el momento que entra el arma, perdón, la bala, te deja una marca específica. ¿Por qué? Porque hace la explosión y la piel se va hacia afuera. Y esa marca es específica que nosotros tenemos a boca de jarro. Cuando tenemos a corta distancia, muy importante para nosotros es la identificación de que el arma, la bala entró y tenemos alrededor de la herida, de donde entra la bala, tenemos que tener la deflagración de la pólvora. ¿Qué quiero decir? Que si se haya consumido o se haya, acuérdense ustedes que a la hora que se genera el disparo hay una onda de choque y sale el fuego. Y al salir ese fuego, la pólvora se queda impregnada, entonces alrededor de la herida donde entra la bala. ¿Sí? Entonces, y también vamos a tener algo que se llama ahumamiento. ¿Qué es el ahumamiento? Bueno, pues toda esta zona se queda negra y ese ahumamiento no se va a quitar, que eso es lo que hace que nosotros podamos distinguir en si es a corta distancia o a larga distancia. Si es a larga distancia, podemos tener el ahumamiento así, pero ese desaparece. ¿Ok? Por eso es muy importante en las lesiones por arma de fuego saber si es hecha por proyectil único o por proyectiles múltiples, por ejemplo, los perdigones que salen en las escopetas. Y esas escopetas, bueno, pues te van a dejar marcas específicas en el cuerpo, pero esos perdigones no es lo mismo que una bala porque van a quedar en la piel toda marcada y van a tener como si fuera, voy a decir un nombre sin serlo, pero si tuviera varicela, granos por todos lados, bueno, pues así va a tener esta zona. Entonces, por eso los proyectiles son múltiples. Vamos a ver proyectiles y son
múltiples, y obviamente si son proyectiles múltiples, también vamos a tener a los proyectiles que son a larga distancia, que es otro de los aspectos. Y también por explosiones. Ahorita que tenemos, y eso lo recomiendan mucho, independientemente de que estamos en unas semanas de fin de año, muchas personas se acostumbran a los famosos cohetes, los cohetones, las mariposas, y son muy felices la familia estar aventando cohetes. El índice de accidentes por explosiones eh, provocadas principalmente por cohetes son de verdad muy grandes. Casos en donde tiene que amputar, y ahí entra el término de amputación. Ay, voy a leértela para que, un momentito, voy a contestar una pregunta que me están haciendo. Sí, Brian. Dice Brian, ¿es cierto que la pólvora que arroja el disparo de un arma de fuego y se queda impregnada en la ropa, por ejemplo, también puede ayudar a una investigación? Sí, pero, ojo, Brian, ahí sí es muy importante un punto. Por eso, cuando yo empecé a decirles, va a depender si es a boca de jarro, corta distancia o larga distancia. Si es a corta distancia, la piel de la ropa se le queda, por ejemplo, el ahumamiento, que ves que les comentaba hace un ratito. Ese ahumamiento es humo, para que me entiendan, que se queda manchada, esa mancha de humo que queda. Entonces, cuando atraviesa la tela, ese ahumamiento se queda. Obviamente, desde un punto de vista forense, nosotros vamos a ver la trayectoria que tiene la bala, hacia dónde fue, el calibre y todo, bueno, eso lo hace balística. Nosotros extraemos la bala, se extrae la bala, podemos decir, a lo mejor es de determinado calibre se pone, porque ya vas conociendo los calibres y vas diciendo, pero no nos compete a nosotros decir el calibre. Pero sí, en el momento en que estás revisando, puedes decir si es un calibre pequeño o es un calibre más grande. Ojo, cuando tenemos, por ejemplo, un calibre pequeño, entonces este calibre puede llegar a introducirse en la persona, y a lo mejor el calibre es tan pequeño que no, a lo mejor no va a causar la muerte por la entrada de la bala, sino por el hecho de qué partes toca la bala. Entonces puede estar haciendo un rebote, y en ese rebote, por ejemplo, tocar una vértebra, y después se va al hígado y después se encuentra hasta en el corazón. Eso sí, pero en la ropa te va a quedar la marca del ahumamiento. El disparo ahí va a quedar, por donde entró, todo va a quedar negro a su alrededor, y ahí te está dando cómo. Tú puedes, dependiendo, vuelvo a lo mejor al mismo punto de decirte, puede decirse que puedo ver el calibre, más bien el tipo de agujero que yo tengo de entrada o tipo de entrada, y también decir el calibre. Tenemos lesiones, por ejemplo, en sedal. ¿A qué se le llama sedal en un arma de fuego? Se le llama sedal cuando ésta atraviesa la piel. Por ejemplo, en algún gordito, por ejemplo, voy a poner aquí mi brazo, y atraviesa por aquí, eh, y solamente atraviesa la pura piel y sale la bala. Eso se le llama sedal, que entró y salió, pero no te afectó ni tocó ningún hueso, ni sobre todo ningún órgano. Eso es encedar. Y les decía yo a ustedes, en las explosiones, por ejemplo, les decía yo a ustedes ahorita, con las pólvoras, bueno, pues sí hemos tenido casos en donde hay amputaciones de mano. ¿Por qué? Porque a veces les dejan supuestamente una mecha muy larga, o les colocan una mecha muy corta, que a la hora de querer aventar, por ejemplo, la mariposa o lo que quieran aventar, se les explota en las manos. Entonces, yo tengo cantidad de personas quemadas en las manos por esta situación.
O, por ejemplo, al momento de querer aventarlo, y como lo avientan y va aventándose y van primero a la cara y muchas veces les explota hasta en la cara. Entonces, eso. ¿Cómo se, perdón, ¿cómo sabemos que hay en la explosión tenemos algún problema? Lo primero, si estás cerca de donde fue la explosión, una de las cosas es que la persona va a tener ruptura de la membrana timpánica. Y esa ruptura, y es más, podemos tener hasta salida, tiene otorragia la persona sin tener una lesión a nivel del cerebro, pero tiene otorragia y esto es debido porque se rompe la membrana timpánica y la persona queda ciega, perdóneme, sorda. Entonces es una de las consecuencias de las explosiones. Las explosiones obviamente va a depender el daño que va a tener la persona de dónde está localizada. Si está localizada cerca del sitio de la explosión o a distancia. La onda expansiva va a depender del artefacto explosivo que causa la lesión. Ah, claro, claro, te van a, este, esa prueba es una de las pruebas que se hace cuando tenemos se está sospechando de la persona. Claro, porque siempre en el momento en que dispara, la pólvora se expande y se queda tanto en las manos, y la prueba de Robinson es para que veas si pinta, y entonces sabes, o en la misma ropa. Por eso, por ejemplo, a veces digo, ahí las series de televisión luego dicen, lo primero que se hacen es cambiarse de ropa y luego no mandan a lavar la ropa y queda la pólvora impregnada en la misma. Entonces, se hace la prueba en las manos y, si esta se pinta, estaríamos hablando que la persona percutió un arma de fuego. ¿Sí? Hay casos, a mí uno de los casos que siempre me eh, quedó la duda razonable de decir, efectivamente él lo habrá hecho. Resulta que fue un militar y este militar, eh, todos los militares tienen que tener sus pruebas o más bien sus semana de tiro, le llaman ellos. Y es, como les digo, una semana las personas se van a practicar tiro y están al día. Y entonces él llega de su semana de tiro a su casa y empieza a discutir con la esposa. Entonces, en esa discusión, pues empiezan los dimes y diretes y él empieza a decir, no, pues es que me voy a suicidar. Lo que le estoy diciendo es en el dicho de la esposa. ¿Ok? Porque estaban discutiendo. Me voy a suicidar. No te suicidas, que sí me suicidio. Entonces, en ese inter que pues ya la otra dice, bueno, pues hazlo. Y entonces percute el arma y obviamente entra por parietal izquierdo y sale por parietal derecho. ¿Ok? La duda de esto es, él era diestro. ¿Cómo? Pues la percutió con la izquierda. Y cuando se le preguntó el tiro cómo lo realizaba, porque recuerden ustedes que un zurdo va a encañonar de una manera zurda, entonces va a cargar el lado izquierdo, y un diestro es del lado derecho. A menos que me dijeran, bueno, es un ambidiestro, bueno, pues entonces estamos hablando. Pero en ese caso era diestro. Entonces, esa es la duda que quedó siempre en ese caso. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿y qué pasó con ella? Bueno, pues que se le siguió con su seguimiento. No, 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 no. Lamentablemente, para la familia o para ella, quedó tan mal ella que tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico por mucho tiempo, y sigue en el hospital psiquiátrico ella, porque para ella fue muy impresionante esto. No sabemos, no se siguió, no nada. Pero sí, en este caso, pues no podíamos hacerle no se le hizo la prueba a ella porque desde el momento en que se entró en shock, se tuvo que internarla. Entonces, y él no había fallecido todavía. Él llegó a fallecer un mes después.
Entonces, pues ya pasó mucho tiempo. Eso es una de las cosas que pudiera suceder. Bueno, es en ese caso. Bueno, ¿alguna duda de los explosivos y armas de fuego? Parece que no, doctora, gracias. Bien, entonces vamos a continuar, nada más que ya se había hecho chiquito, para que se vea un poquito más grande. Eso es. Creo que hay una pregunta ahí, maestra Erika, ¿o no? Se sigue viendo chiquito, maestra. Doctora, ahorita le checo. Gracias. Yo la abro, no se preocupen. Dice, ¿qué, la pregunta? Sí. Adelante, doctora, gracias. No, perdón. Es que yo ya amplié mi pantalla, no la había yo leído. Bueno, creo que hay una acá. Voy a ver. Hay una de Brian, a ver, se la leo. La última es de 11-14, dice, pero en el caso del que acciona el arma, también pueden quedar restos de pólvora en las manos, ropa y cabello, y que sea una prueba que tuvo contacto con un arma de fuego cuando él lo niega. Sí, ya más o menos le contesté muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Omar. Entonces, bueno, habiendo alguna otra duda de esta, vamos a continuar porque traumatología tiene muchas cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es la otra? Espérame tantito, creo que necesito dejar de proyectarles tantito para que me deje. Y vamos a hacerle así, no me tardo. Listo. Tenemos que hablar de otro tipo de trauma. La traumatología forense es muy amplia. Viene otra que es lesiones por agentes físicos. Todos los tipos diferentes de quemaduras. Así como les decía al principio de la ponencia que nosotros tenemos un grosor y que eso influye en las contusiones, así nomás nos puede suceder también en las quemaduras. ¿Cuánto es el grosor aproximado que nosotros tenemos de la piel? Pues se dice que tenemos un aproximado de 5 milímetros. ¿Cuándo? Pues en las mejores etapas de nuestra vida. ¿Cuáles son? Pues las que tenemos ahorita, 20, 30, 40. Esa es la mejor, 50. Pero ya después empieza a ser, porque perdemos colágeno y elastina, todos. ¿Quién pierde más? Pues pierde más la mujer que el hombre. Y eso nos da un tono y una consistencia de los músculos y de la piel. Entonces, pues eso es algo que, por ejemplo, lo vemos mucho en nosotras las mujeres, después de los 35 años que empezamos a tener flacidez y sobre todo en la zona del bíceps y tríceps, es una zona en donde hacen los músculos. Bueno, pues eso hace que la piel tenga una resistencia. Pero cuando tenemos quemaduras, las quemaduras tenemos grados que nos hacen y que no debemos de confundirlos por una quemadura por calor y una quemadura por frío. Las dividimos. ¿Cómo es esto? Las quemaduras por calor, ¿sí? Se generan principalmente por algo que lo genere. ¿Cuál sería? Bueno, aquí está, primer grado, segundo grado. ¿Qué lo genera? Bueno, puede ser una llama, agua, vapor, sólidos incandescentes o en determinado momento gases. Entonces tenemos una quemadura de primer grado. ¿Qué hace una quemadura de primer grado? Una quemadura de primer grado, pues creo que todos las hemos pasado. Es una zona enrojecida, sobre todo si nos vamos de vacaciones a la playa o simplemente la playa de la azotea, obviamente, ¿no? Y nos quedamos mucho tiempo porque pues estamos lavando y estamos tendiendo la ropa, pues ahí estamos en la playa de la azotea, mucho tiempo en el sol. Y tenemos una zona bien bonita, enrojecida, que hace una quemadura de primer grado. ¿Esa zona también se le llama eritema? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre una zona eritematosa de una contusión a una quemadura de primer grado? Porque la quemadura de primer grado quemaste la primera capa de la piel, que es la epidermis. Y como quemaste la primera capa de la piel, esa primera capa de la piel se tiene que cambiar.
¿sí? La misma piel se tiene que regenerar y dar una nueva piel. Por lo tanto, esa piel entonces genera una fase de cicatrización y se va levantando y nosotros estamos dando cuenta que la piel hasta se hace como polvito y hasta nos la sacudimos para quitarnos ese enrojecimiento que tiene esa piel de la primera capa. Ojo, cuando tenemos una quemadura de primer grado de ese tipo, que es una extensión más grande de lo normal, como sugerencia nada más, pues no se la quiten, no la rayen, no le hagan mucho, hidrátenla nada más, pero no se quiten esa capa. ¿Por qué? Porque si no, porque muchas veces les da comezón porque está en el proceso de cicatrización. Entonces, comezón, sanación, dice por ahí. Bueno, pues si está Doctora, sanando. se ven pequeñas sus diapositivas. La amplio, no hay problema. Listo. Entonces, como tiene la quemadura de primer grado y nosotros la hacemos, la tallamos, podemos marcar la piel. Lo que estás marcando es la capa o la piel que se está cicatrizando. Por eso la estás marcando. Una quemadura de segundo grado. Y ahí sí, ¿cuál es la diferencia? Del primer grado no me va a doler. Pues sí, sí me duelen al principio. Los primeros 2, 3 días me duele y ya desaparece. Pudiera dolerme a lo mejor menos. Y sobre todo si la hidrato y todo, pues se me quita el dolor. Pero ¿qué hace una quemadura de segundo grado? Una quemadura de segundo grado lo que ocasiona es principalmente una ampolla. Esta ampolla o vesícula, así como les decía hace un rato, tenemos líquido en el interior ceroso. Bueno, pues cuando quemamos esa piel, va a tener ese líquido ceroso que hacen las famosas vesículas o ámpulas. Y muchas veces la pregunta dice, pero si tiene líquido, ese líquido se puede infectar y se infecta la quemadura. No es necesario, fíjense, se ha demostrado que no es necesario extraer, que muchas veces a la hora de que nosotros rompemos esa ampolla o esa vesícula, a la hora de nosotros romperla, lo que ocasionamos es que salga ese líquido y al salir ese líquido, como rompemos la piel, como acá la estoy viendo, a la hora de romperla, ya rompo esa piel, puede generar entonces un proceso infeccioso. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta en una quemadura de segundo grado. Hay ampolla, pero también otra de las cosas importantes. ¿Es más dolorosa? Sí. ¿Y por qué es más dolorosa? Porque si en la primera, lo que estoy hablando es que hay quemadura del primer grado, quemo la epidermis. La quemadura de segundo grado, yo ya estoy afectando epidermis y la otra capa de la piel que es la dermis. Y en esa parte tenemos algo muy importante, tenemos la vasculatura y las terminaciones sensitivas dolorosas. Por lo tanto, la persona tiende a tener muchísimo dolor. Hay en algunos libros que dicen la quemadura de segundo grado puede verse segundo grado superficial y segundo grado profundo. Y a veces ese es ustedes lo pueden estar leyendo y decir, es que pues, me están revolviendo. Tenemos una de segundo grado. La de segundo grado siempre va a haber una vesícula. Y esa vesícula va a tener una presencia o salida de líquido. Pero cuando nosotros tenemos una afectación o irritación a los nervios, es cuando tienen mucho dolor las pacientes. Eso se queja mucho el paciente de tener tanto dolor por esta zona. Esa es la de segundo grado. ¿Cuál es la diferencia de una quemadura de tercer grado? Pues es que ya no hay afectación de los nervios, porque ya la quemadura afectó toda la piel, tejido celular, aponeurosis, que es la grasa, y entonces ya te está afectando, que puede llegar a algunos casos, dependiendo de la gente que se genere la quemadura, entonces vamos a tener. Y ustedes van a decir, ¿puedo tener el conjunto de las 3 quemaduras? Es correcto. Puedo tener el conjunto de una quemadura de primer grado con segundo grado y una de tercer grado en ese momento.
Ojo, una de cuarto grado, en algunos libros hay un cuarto grado, pero es un cuarto grado en donde, y algunos dicen no existe un cuarto grado. ¿Por qué? Porque en la tercer grado ya te está llegando muchas veces al hueso, pero dependiendo del cuarto grado es que el hueso cómo está afectado. Y ya viene otra que es la carbonización, que es otra cosa. Ahí en el cuarto grado, ahí es donde entra la carbonización en esta zona. Y ese es el signo de boxeador que se le llama, en donde se van haciendo contracciones de los músculos y por lo tanto va colocándose en una posición en donde hay una flexión en las extremidades, tanto superiores e inferiores, y entonces por eso se le dice la posición. Algunos dicen que se parece feto, otros dicen que es la posición de boxeador porque está totalmente flexionada de la tracción. Ojo, esto es muy importante. Las quemaduras ya sea de primer grado, segundo grado, tercer grado, o que afectan, van a depender de la gente que lo produce, pero ojo, afecta tendones, músculos, ligamentos, piel, pero no los huesos. Se necesita tener una presión de calor sumamente alta para poderse presentar. Por eso las quemaduras son muy importantes que nosotros debamos saber. ¿Qué lo produce? Si es el fuego directo, bueno, pues el fuego directo, que es una llama, pues aparte de que la persona puede quemarse, aparte de eso, tenemos una cosa, la llama la inhalación del monóxido de carbono. Si tenemos inhalaciones de monóxido de carbono, eso es lo que vamos a encontrar. Ya está, tenemos el cadáver, tenemos que encontrar forzosamente el hollín en las vías, en las fosas nasales, tenemos que encontrarlo ahí, en la zona, en la boca, tenemos que encontrarlo. ¿Por qué? Porque estuvo entonces en el fuego. Estuvo, a lo mejor se quemó, a lo mejor no se quemó, pero tenemos, si no se quemó, tenemos que tener, y si está dependiendo, si está muy cerca, también tenemos quemaduras de qué, de los cilios o de los vellos que tenemos en las fosas nasales, eso se quema. Entonces, eso nos hace determinar que la persona estuvo donde está el fuego. Ojo, una de las cosas que siempre se tiene que tomar en cuenta, que cuando la persona sale de un sitio donde estuvo respirando monóxido de carbono, el mejor tratamiento siempre se va el oxígeno, sí, y aunque diga la persona, estoy bien, pero estuvo en contacto, siempre se debe de colocarle el oxígeno y revisarle, porque cuando están mucho tiempo en contacto con el fuego, así como les dije, puede quemar los cilios o los vellos que tenemos en la nariz y estamos entonces entendiendo que puede tener una quemadura, ¿sí? En las vías respiratorias superiores y eso generar tarde o temprano un edema y entonces la persona morir por el mismo edema. ¿Por qué? Porque ya no puede respirar. Entonces, así como les decía hace un ratito, de las personas con heridas punzantes que decía yo, pues es que viene nada más, es que nada más me dieron un piquete aquí, pues, te voy a revisar primero a ti y dejo a esta persona un momento para que yo vea cómo sigue, pero te voy a atender primero. Igual sucede a estos. Sé que estás grave, pero te coloco el oxígeno, ahorita sigo y te reviso a ti. Reviso las vías aéreas, porque si están quemadas, hay que sedarlo, hay que intubarlo, porque tarde o temprano va a empezar con edema de glotis y no va a poder respirar y se va a morir. Por eso es en la llama tenemos que tomar en cuenta eso. Bueno, el agua caliente, sabemos, o cualquier sustancia líquida caliente, te va a generar cualquier. Aquí tenemos algo muy importante, que tenemos la regla de los 9. ¿Qué es la regla de los 9? La regla de los 9 es la cuantificación del porcentaje de la quemadura. ¿Qué porcentaje de la piel está quemada? En la parte anterior, posterior, se hace la sumatoria y entonces se dice cuál es el porcentaje de la zona quemada. Por eso decimos, si esta de agua, pues es para todos. Por ejemplo, a veces las mamás
piensan que los niños de 8 años ya son lo suficientemente capaces de discernir y decir, no te vayas, llévate este plato con sopa caliente a la mesa y no va a pasar nada. Y hay casos en los que se echan la misma sopa y va hirviendo porque hace frío, pues está caliente y que tenemos quemaduras de ese tipo. Quemaduras por vapor, obviamente, como les decía, en la llama genera humo, genera calor, y lo mismo el vapor, ¿sí? Obviamente los sólidos incandescentes y los gases. Y los gases que son, aquí vamos a juntarnos con la llama, hay los gases tanto irritantes como no irritantes. Los no irritantes son todos aquellos que no causan irritación a tu vía aérea, por eso dicen no irritantes. Y vuelvo a repetir, el monóxido de carbono, que es el más común, y en esta época que empezamos ya con el invierno, muchas personas meten en sus casas los anafres para generar calor en la zona donde viven, pero no se ponen a pensar que al meterlo y en un lugar cerrado, porque pues, está haciendo mucho frío, iba a decir mucho calor, mucho frío, pues tiene que estar cerrado, entonces ese humo que está saliendo es monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono lo vamos a encontrar, ocasiona algo que se llama carboxihemoglobina, la destrucción de la hemoglobina y por lo tanto pues, se mueren las personas. Por eso es un gas no irritante. Y todos los gases irritantes son todos aquellos que van a irritar la vía aérea en el momento de que está la persona ocupándolo, cualquier ácido, te va a ocasionar una lesión en las vías respiratorias. Entonces eso es muy importante, por eso cuando hace el ácido muriático, por ejemplo, que lo utilizan para limpiar los baños, si me equivoco, ustedes corríjanme, por favor, pero lo utilizan, luego no cierran hasta la ventana, ¿y cómo se precipita eso? Pues nada más con que le pongas tantita agua y empieza a salir el vapor. Entonces ahí tienes esos gases. Por eso son las quemaduras térmicas. Y tenemos una cosa muy importante, pero un poquito. El frío. Ya dijimos, el calor siempre te va a ocasionar una vasodilatación, que significa los vasos se dilatan, se inflaman y ahí son enrojecidas y ahí tienes tus quemaduras. Pero en las quemaduras por frío es vasoconstricción. ¿Qué quiero decir con esto? Que empiezan a fallar la circulación. Y decían, bueno, ¿cuánto es la temperatura que debo de tener para que la circulación me afecte? Bueno, pues tenemos que tener una temperatura promedio por abajo de 32 grados centígrados. Es cuando el cuerpo ya lo debe de resentir. Van a decir, bueno, pues cómo viven otras personas con -5, con -10, con -20, con menos. Muchos en muchas partes del mundo viven con temperaturas gélidas totalmente. Es correcto, pero sabemos perfectamente que ellos tienen que tener ropa adecuada para este tipo de situaciones. Y que sabemos que el frío, el congelamiento de estas personas, pues se debe principalmente por la vasoconstricción, por la falta de circulación. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, están a -10 grados centígrados, tiene que haber circulación desde el dedo gordo del pie izquierdo o derecho, desde ahí debe de venir el retorno venoso. ¿Qué sucede? Que entonces, si no hay algo que le genere un calor a esta zona, entonces la circulación se torna más lenta y hace una congelación. Por eso la congelación siempre por frío va a ser en sitios de exposición. ¿Cuáles serían? La punta de la nariz, las orejas, los dedos de las manos y los pies. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos las quemaduras por frío. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Bueno, la persona al principio empieza a sentir frío en las extremidades y posteriormente es una quemadura de primer grado. Por frío va a tener esa vasoconstricción y la persona es corregible. ¿Por qué? Porque la ponemos en una zona de calor y con eso es más que suficiente. Permítame un segundito.
Gracias, disculpen. Es algo que no podía yo controlar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa es la de primer grado. Cuando tenemos una quemadura por congelamiento o de segundo grado, la persona empieza con alucinaciones. Y cuando tenemos una quemadura por frío, por tercer grado, pues obviamente la persona va a estar inconsciente, ya no va a tener respuesta a estímulos verbales, vamos a tener obviamente baja de la frecuencia cardíaca respiratoria hasta que el corazón deja de latir completamente. Por eso son las quemaduras por frío. Aquí va a depender siempre de la zona, de dónde vivimos o dónde estamos. Entonces, nada más les invito a que vayan, por ejemplo, a Chignahuapan. Chignahuapan es de verdad, hace muchísimo frío. Ahí sí están a 5 grados en la intemperie y no se necesita aquí en Puebla ir a muy lejos. Mande usted, díganme ustedes. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguien me la hizo? No, ¿verdad? Sí, doctora, dice Brian Campos, dice, disculpe, y sobre las personas que, como dice, viven en zonas realmente frías y practican el baño en aguas casi congeladas, ¿se puede decir que hay cierta evolución o resistencia a adaptación? Sí, el cuerpo tiene que tener por ejemplo, los rusos, es lo que hacen mucho. Y si ustedes se dan cuenta, ellos tienen que estar tomando alcohol para que haya vasodilatación. Ellos no es normal que estén en la calle tomando alcohol. ¿Por qué? Porque el cuerpo debe de tener eso. Entonces, cuando hacen esas prácticas, no es que sea adaptación, lo hacen, pero entonces tienen que hacer ejercicio brusco en ese momento para que no les gane la constricción, sino que el mismo cuerpo genere calor en ese momento por el movimiento. Claro, ya cuando salen, pues obviamente no les ponen una toalla como a nosotros cuando salimos del baño. Allí les utilizan unas toallas térmicas, los cubren completamente para que generen calor. Eso es lo que hacen. Pero sí, ya les dan ahí su tantito de alcohol para que genere mayor calor el cuerpo. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos otros agentes físicos que nos van a generar quemaduras. Son las quemaduras por electricidad, por electrocución, fulguración y por radiación. ¿Cuáles son las de electricidad? Son las descargas eléctricas que nosotros manejamos, ya sea industriales o ya sean de cualquier tipo de quemaduras que nosotros podemos tener por corriente eléctrica. No es lo mismo una quemadura que nosotros tenemos, que hacen los niños, y sobre todo cuando tienen los contactos y meten el dedo y es una descarga que ellos tienen, a una descarga cuando están los postes de luz. En esa electrocución siempre tenemos que tomar en cuenta que hay un sitio de entrada y un sitio de salida. Siempre se debe de buscar un sitio de entrada y de salida cuando están en contacto con una corriente eléctrica. Sea lo que te haya tocado, sea un dedo, tenemos que encontrar, y ahí sí tenemos un periodo de carbonización. Ahí tenemos la carbonización de donde tocó la persona, atraviesa como atraviese y sale. Eso es la electrocución. Está y entra y sale. Aquí vamos a hablar principalmente de la cantidad de voltaje y de joules que tiene para generar esta quemadura. Y entonces, como atraviese, podemos ver, y se debe de buscar. Mande usted. ¿Hay alguna pregunta por ahí? No. Entonces. No, doctora. Gracias. Entonces, tenemos que buscar la salida. Hay veces en que lo que tocó, por ejemplo, es el talón y sube y tienes que buscarlo y a lo mejor donde rebotó, subió y llegó hasta el cerebro. Entonces, eso es muy, muy importante en la electrocución. Las descargas siempre van a tener este tipo de situaciones. Ahora,
Cuando hablamos de fulguración, hablamos de un rayo, la caída de un rayo. Ya ese siempre pongo en ejemplo me da mucha risa ver un video en donde va caminando una persona y le cae un rayo y se para y sigue caminando. Y vuelve a caerle otro rayo y vuelve. Y se levanta y le cae 3 veces. No, eso es imposible. La descarga eléctrica de un rayo es superior a una electrocución. Entonces, se muere la persona en ese momento. Entonces, la fulguración tiene 4 mecanismos de caída de un rayo. Y ahí viene la directa, que es el ejemplo que les acabo de colocar. Va caminando y le cae el rayo. Esa es directa. El rayo cayó exactamente donde tú estás. Otra es de contragolpe. ¿Qué quiero decir? Yo estoy parada aquí y el rayo cae a unos metros de donde yo estoy y me pega. Ese es el contragolpe. Hay otra que le llaman flashback. ¿Qué quiero decir con esa? Que cae el rayo a algunos metros de distancia. Es más, hay un video de unos jugadores de fútbol que están y está lloviendo. Y está lloviendo en ese preciso momento y es el ejemplo mejor. Están jugando y de momento cae el rayo y al momento de caer el rayo, ellos caen al suelo. Dicen, bueno, ¿y qué pasó acá? Bueno, pues ese es el famoso flashback. Significa que cayó y las ondas ejercidas por el mismo rayo van brincando, válgame la expresión, y llegan hacia el sitio donde está la persona. Entonces la entrada es de abajo hacia arriba. ¿Y qué les puede ocasionar ese tipo de lesiones? Pues obviamente la parada, muchos de estos, inclusive en ese video que se observa, muchos de los jugadores, los que estaban más cerca de la caída del rayo murieron y los que estaban más lejos obviamente tenían quemaduras en algunas partes de su cuerpo. Ese es otro de los mecanismos. Y otro mecanismo es que cae el rayo y viene una onda de ese mismo rayo, no como rebote, pero sí la onda expansiva, va y afecta a las personas que están a unos metros de distancia, pero sin rozar el suelo, sino que viene hacia los lados y ahí te cae. Por eso es la fulguración. A eso se le llama fulguración. Es muy importante que las quemaduras por fulguración, en algunos casos, dependiendo, quedan las marcas por donde cayó el rayo. Y eso me refiero, ¿por qué? Porque el rayo mismo queda marcado, ya hace vasoconstricción, quema los vasos sanguíneos, y entonces, al quemar el rayo a los vasos sanguíneos, estos van a quedar una marca. Y parece como si tuvieran un rayo. Eso es muy interesante, que todas ellas tienen ellos. Y por último, las quemaduras por radiación, que se producen cuando una persona está expuesta a ciertos materiales radiactivos y que pueden emitir ciertas sustancias que penetran o dan lesiones. Por ejemplo, las personas que trabajan en los hospitales sacando radiografías, ellos tienen radiaciones, están expuestos a la radiación. Entonces, ¿qué les ponen? Ellos deben de andar con un sensor todo el tiempo que andan trabajando con ese sensor y ese sensor va llenándose. Y cuando se llena ese sensor a esa persona, forzosamente se le tiene que dar sus días de vacaciones. ¿Para qué? Para que no tengan problemas que tengan, por ejemplo, problemas con la piel, problemas de esterilidad, problemas con algún tipo de cáncer por la exposición a las radiaciones. Que eso es lo que dan las quemaduras por radiación. Dependiendo si estás
sumamente expuesto a una radiación inmediata, pues obviamente es la destrucción del mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque es sumamente radiactivo y esa radiación destruye el cuerpo. ¿Ok? Pero cuando estás expuesto a esas radiaciones, tienen ciertas consecuencias domésticas y la fulguración. Ya se las expliqué. Y tenemos también otro tipo de agentes químicos que son los que nos ocasionan ciertas quemaduras, que son los ácidos y alcalinos. ¿Qué son estos? Bueno, pues son que se tiene el organismo. Recordemos que nosotros somos el 80% de agua y lo demás está formado por la sangre y por el sistema linfático. Entonces, vean ustedes, los ácidos fuertes sustrayendo, destruyen el agua y lo que provocan es una coagulación. O sea, es una cosa deformante de los ácidos. Y esta corrosión, esta coagulación es muy significativa, destruyen totalmente. Es una verdadera tragedia para, por ejemplo, ahorita que tenemos muchas agresiones a las mujeres y de estas agresiones son provocadas por ácidos o alcalinos y dependiendo de ellos es la secuela que van a tener, la deformidad que van a hacer. En algunos tiempos, estos ácidos o alcalinos eran tomados como sustancias, sobre todo las mujeres, como agentes para causar muerte. Y debemos entender que no te van a causar la muerte, sino la deformidad de la zona que está expuesta. Ahora imagínense tomarse un ácido, pensando en que tú con eso te vas a suicidar. Pues no te suicidas, te va a esa coagulación destruir toda el área superior, toda la área digestiva y por lo tanto queda con estenosis la zona. Entonces esa persona, por obvias razones, va a quedar con una secuela toda su vida, que hay que algo que se llama calasia. Calasia es que va cerrándose la luz y la persona ya no pueda comer. Y como ya no puede comer, no puede pasar primero los sólidos, luego los líquidos, y después ya no puede pasar nada y entonces hay que abrir la zona. Por eso los ácidos son tan deformantes y tenemos los alcalinos, hacen una disolución de los tejidos. El otro lo coagula y este lo disuelve, se deforma todo en su interior y deja una escara húmeda, ¿sí? Y esta es de color rojo. Entonces, por eso las bases o los alcalinos tienen esta deformidad que da a nuestro organismo la forma de atacarlos. Entonces, va a depender de si es ácido o alcalino, hay que trabajarlo. Es muy complicado trabajar cualquiera de estas dos quemaduras, ya sea por ácido o alcalina en una persona, porque hay que saberlo manejar perfectamente para contrarrestar los efectos que tiene ya sea el ácido o alcalino en la persona. Ojo, no hay que ponerles agua, ya sea ácido o alcalino, no le debemos de poner agua porque lo precipitamos más, ¿sí? Entonces deformamos y si es una agresión física a una persona, imagínense cuando se le aplica agua, ¿ok? Bien, y tenemos otra que son los agentes biológicos, que ya sean los venenos de los animales o los vegetales. Y tenemos también otra de las cosas importantes, que son las infecciones por agentes biológicos, ya sean virales, bacterianas, parasitarias o micóticas. En estos casos, pues tenemos las virales y tenemos un ejemplo muy fácil con el COVID que ustedes y yo hemos visto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues los virales ya sabemos que contienen un código de información, tiene un ADN, y ese código de información que nosotros tenemos, que nos hace a nosotros como humanos únicos
y solamente repetibles en gemelos homocigotos, que es lo único que nos cambia, de ahí en fuera somos únicos e irrepetibles el ADN, resulta que las infecciones virales tienen ADN. Por eso se van mutando. Por eso ahorita que el COVID tenemos más de 15 variedades diferentes de COVID, nos hacen tantos problemas con él. Bacteriana. ¿Qué significa bacteriana? Que debe de haber las condiciones de ARN para poder multiplicar y tener el proceso infeccioso. Esas condiciones te permiten que se formen bacterias. El parásito, ¿qué es? Un parásito es aquello que vive a costas de algo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues puedo verlo por ejemplo, en un árbol. Luego en el árbol está creciendo muy bonito y luego se le ven que hasta tienen florecitas en el mismo tronco. Dicen, mira qué bonito se ve ese árbol, tiene ahí sus florecitas. Bueno, pues ahí esas florecitas son un parásito porque está viviendo a costa de ese árbol. Lo mismo sucede en los parásitos que nosotros podemos tener. Y ahí sí viene algo muy importante que nosotros siempre tenemos que hacer. Desparasitarnos 2 veces al año. Eso sí, de ley. Así como ir a visitar al dentista 2 veces al año, desparasitarnos 2 veces al día. Hay veces en que en los mismos hospitales de seguridad social nos dan diferentes tipos de sustancias de una dosis, de una sola dosis. Y a veces digo, bueno, sí está bien dar esos, pero solamente da a ciertos tipos de parásitos, pero no para todos. Entonces, hay veces en que para desparasitarse se necesita, hay mejores antiparasitarios con mejores efectos. Y micóticas. Micóticas estamos hablando de hongos que forzosamente van a vivir en condiciones de humedad. El único hongo por el cual nosotros nacemos, desde que nacemos lo tenemos, es la cándida. La cándida albicans es el único hongo con el cual nosotros lo tenemos desde que nacemos. Y esa siempre va a estar presente o va a salir el famoso algodoncillo en los bebés, ¿sí? O en las personas adultas mayores, aparece cuando tienen datos de desnutrición. Entonces, eso es muy importante. Pues bueno. ¿Alguna duda? Pregunta, algo, creo que terminé en tiempo. ¿Alguna duda, pregunta que ustedes tengan de todo este tan importante tema de traumatología forense? Abarca tantos temas que tiempo me faltó. Si alguien tuviera alguna duda